En esta sesión de clases hablaremos sobre los segmentos de recta orientados. Ya previamente habíamos visto en la sesión anterior algunas características de estos segmentos de recta orientados. Por ejemplo, un segmento de recta orientado no era más que eso mismo, o un segmento, de una curva que resulta ser una recta. Y viene delimitado por un punto que llamamos inicial y un punto que llamamos final. Además, se le llama orientado porque tiene una orientación dada por un desplazamiento que se puede imaginar dado desde el punto inicial al punto final. Por ejemplo, en pantalla se visualiza un segmento de recta orientado cuyo punto inicial es P1 y punto final es P2, por lo cual él está orientado de P1 a P2. Ya habíamos dicho que la notación de este segmento de recta orientado era P1, P2 y le colocábamos un tipo de flecha arriba indicando que el movimiento va de P1 a P2. También habíamos hablado de lo que eran las componentes del segmento de recta orientado, que no es más que las longitudes signadas de la proyección del segmento sobre los ejes coordenados. Por ejemplo, si hacíamos la proyección sobre X, pues entonces teníamos en este caso que las proyecciones estaban en la primera coordenada de P1, llamémosla X1, y la primera coordenada de P2, llamémosla X2. Entonces, el sentido de esta proyección es positivo, ya que de P1 a P2 nos movemos hacia la derecha. Bien, es decir, es una componente positiva. Siempre entonces para esa componente escribimos la primera coordenada menos, mejor dicho, la primera coordenada del último punto menos la primera coordenada del primer punto. Es decir, que la coordenada en X, la componente en X, era X2 menos X1 y la componente en Y ahora era la proyección, era la longitud de la proyección sobre el eje Y, pero sin nada. En este caso, cuando nos movemos de P1 a P2, nos movemos hacia abajo en la Y, por lo cual va en sentido contrario a la flecha de la Y, y eso nos dice que esta componente es negativa. Si designamos Y1 como la segunda coordenada de P1 y Y2 como la segunda coordenada de P2, entonces esto es la componente en Y sería Y2 menos Y1. Esto en general es así como se está colocando. Pero en la parte geométrica podemos de hecho dar algunas características para recordar lo que habíamos dicho antes. Pues observamos que el movimiento de P1 a P2 nos dice que en la X se mueve hacia la derecha, por lo tanto la componente es positiva, mientras que en la Y se mueve hacia abajo y por lo tanto la componente debería dar un número negativo. Una vez que se sabe cuáles son las componentes, pues nosotros podemos escribir una notación para el segmento de recta orientado, pero en forma de componentes. Es decir, podemos decir que P1, P2, que es la notación inicial, denotando cuál es el punto inicial y cuál es el punto final, es igual a X2 menos X1, Y2 menos Y1. Pero al final, cuando trabajamos en la práctica, podemos hacer estas cuentas, y estas cuentas nos llevan a dos números que son las resoluciones, digamos Cx, por decirlo así, y Cy. Vamos a escribirlo así, donde Cx es X2 menos X1, es el resultado de esta operación, y Cy es Y2 menos Y1, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esto notar? Lo hago notar por lo siguiente: si tú utilizas esta última notación o la segunda, esta que está acá o esta, al final esta expresión se va a transformar en esta final. Bien, aquí solamente vas a observar dos números, y viendo estos dos números sabrás cuál es la componente, es decir, la longitud signada que te dan las proyecciones, pero sin embargo de aquí no se puede obtener la información de quién es el punto inicial y quién es el punto final. Bien, mientras que con esta notación que tiene el punto inicial y el punto final
en la escritura sí puedes saber cuál es el punto inicial y el punto final si se ha denotado previamente. Bien, es decir, después de sacar la cuenta del resultado de las componentes, pues aquí no se puede saber quién es el punto inicial y el punto final, pero con esta denotación inicial sí se puede saber. Sí se ha denotado previamente quién es P1 y P2. Ok. Ahora, la norma del segmento de recto orientado no es más que la distancia de P1 a P2. Vamos a denotarlo con 2 barras, ¿ok? Colocamos la notación del segmento de recto orientado y cerramos las 2 barras. Esta es la notación de módulo o norma de un vector. Y no es más que la longitud del segmento de recto orientado, ¿ok? La longitud positiva siempre, ¿de acuerdo? Y esta longitud no es más que la distancia de P1 a P2. Así que, pues, como ya sabemos, la longitud de P1 a P2 viene dada por la métrica euclidia. Bien, o sea, esta expresión que ya habíamos encontrado en la primera sesión. Bien, por supuesto, una vez que tú sabes cuáles son las componentes, también puedes sustituirlas directamente como c de x cuadrado más c de y al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el sentido? El sentido viene dado por la forma en que va el segmento, ¿ok? O sea, la dirección dependiendo de P1 y P2. Es decir, que el sentido viene dado por el movimiento, digamos, ¿ok? Por decirlo de una forma, de P1 a P2. Bien. Y la orientación, digamos que es un poco más referente a lo que es el ángulo. Bien. Pero el ángulo con respecto al semieje positivo de las X. Bien. Obviamente, para poder encontrar un ángulo entre el semieje positivo de las X y este segmento de recto orientado, habría que considerar que él comienza pegado de allí para que forme ese ángulo. O sencillamente, a partir del punto inicial se crea una paralela al eje X. Y este ángulo que tenemos acá es exactamente el mismo ángulo. ¿Bien? Recuerda, el ángulo puede ser tomado de manera positiva, que es contrario al sentido de las agujas del reloj, o en sentido negativo, bien, como decíamos. Entonces, la orientación no es más que el ángulo que forma el segmento de recto orientado con el semieje positivo de las X. Ahora vamos a centrar nuestra atención en lo que son los segmentos de rectas orientados. Bien, quise decir segmentos de rectas orientados equivalentes. Bien, fíjate, en esta gráfica tenemos la representación de varios segmentos de rectas orientados. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la escritura por componentes de cada uno de estos segmentos de rectas orientados. ¿Ok? Vamos a hacerlo con los valores que realmente están, sin colocarle x sub i ni y sub i, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, para el vector, mejor dicho, disculpen, el segmento de recto orientado de P1 a P2, tenemos que la primera componente será, si lo vemos geométricamente, será la longitud signada que va desde 2 hasta 5. De aquí, de 2 hasta 5 hay 3 unidades. Y además están en el sentido de las X. Serían 3 la componente en X, ¿de acuerdo? Pero si no sabemos o si se hace difícil verlo, ¿ok? También podemos hacerlo como es costumbre. Sería la primera coordenada del punto final menos la primera coordenada del punto inicial, ¿ok? Y eso denota la primera componente del vector en naranja de P1 a P2. Y en Y sería 1 menos 3. O sea, segunda coordenada del punto P sub 2 menos la segunda coordenada del punto P sub 1. 1 menos 3. ¿Bien? Esto es 5 menos 2, que es 3.
y 1 menos 3 que es menos 2. Estas son las componentes del segmento de recta PSU1 de PSU1 a PSU2. Vamos a hacerlo un poco rápido, sin sacar esta cuenta, sino pasando directamente a lo que vemos en la representación, ¿ok? O sea, geométricamente, como una práctica también. Ok, vamos con el que está en verde, que va de P3 a P4. El que está en verde es este que está acá. ¿Cuál es la primera componente? Bien, tenemos desde el primer punto, que es P3, ¿cuántas unidades hay? 1, 2, 3 unidades, ¿ok? Así que la medida de esta longitud, que es la proyección sobre el eje X, sería 3, pero además va al contrario del sentido del eje, ¿ok? Así que sería 3, pero con signo negativo. Es decir, la primera componente es menos 3. También podemos restar las primeras coordenadas de los puntos final e inicial para encontrar este valor. La segunda componente sería entonces, cuando medimos la altura, sería 1, 2 unidades, ¿bien? Y como va hacia arriba, coincide con el sentido del eje, entonces es positivo. Sería 2, ¿bien? Seguimos con el segmento de P5 a P6, es este que está en rojo. Vemos que la primera componente es 3 unidades positivas, ¿ok? Y vemos que la componente en Y, como va hacia abajo, es negativa y son 2. P7, P8, que es el azul, sería componente en X, va hacia la derecha, positivo, sería 2 unidades. Y como va hacia abajo, son negativas la componente en Y y son también 2 unidades. Para el segmento de recta en amarillo, de P9 a P10, tenemos componente en X positiva y componente en Y positiva también, porque va hacia la derecha y hacia arriba, ¿ok? Sería 3 la componente en X y 1 la componente en Y. De P11 a P12 sería 2 unidades negativas en la X y 2 unidades negativas en las Y. O sea, menos 2, menos 2. De P13 a P14 notamos que no hay variación en sentido lateral, ¿ok? Por lo cual la primera componente es 0, mientras que la segunda componente va hacia arriba, tiene 3 unidades. Es positiva, sería 3. De P15 a P16, ahora el movimiento lateral sería hacia la izquierda, o sea que sería una componente negativa y tiene 3 unidades. Nos daría menos 3 y como no hay movimiento vertical, entonces la segunda componente es 0. Finalmente, de P17 a P18, la componente en X sería 3, porque está en el sentido de las X, y menos 2 porque está en el sentido contrario al que sigue el eje de las Y. Menos 2. Ok, comparemos ahora las componentes de estos segmentos de rectas orientados. Fíjense, por lo que se ve arriba, ningún segmento de recta orientado está ubicado encima de otro. Y por lo tanto no son iguales, ¿bien? Sin embargo, cuando notamos su expresión en forma de componente, podemos visualizar lo siguiente. Fíjate, el segmento de recta que va de P1 a P2 tiene iguales componentes que el que va de P5 a P6 e igual componente que el que va de P17, perdón, a P18. ¿Bien? De los demás, pues no hay ninguno que se asemeje. Ahora, fíjate también que en particular este segmento de recta orientado tiene las componentes similares pero con signo contrario, ¿ok? En este caso, pues cuando tienen las componentes similares pero con signo contrario, se dice que un segmento es el opuesto de otro, ¿bien? O sea que P3, P4 es opuesto a P1, P2.
¿Cuándo son opuestos entonces? Bueno, cuando tienen las mismas componentes pero con signo contrario. Eso es todo. Ahora, ¿a quiénes llamamos segmentos de recta orientados equivalentes? Llamamos segmentos de recta orientados equivalentes a aquellos que tienen las mismas componentes. Por ejemplo, P1, P2, P5, P6 y P17, P18 tienen las mismas componentes y por lo tanto ellos todos son equivalentes 2 a 2. Es decir, este es equivalente a este es equivalente a este y este es equivalente a este. Bien, como sea que lo compares, todos los tres son equivalentes. Ahora, también podemos ver que no nada más estos tres vectores comparten las componentes 3 menos 2. Si ya se han dado cuenta del truco que hacemos para poder obtener este tipo de segmento de recta, es que pues siempre ubicamos un punto inicial cualquiera, ¿ok? Luego bajamos 2 unidades y trazamos 3 unidades hacia la derecha, es decir, que vaya de acá hasta el punto que está aquí. Bien, con ello nosotros podemos obtener otro segmento de recta orientado que sea equivalente a los que ya hemos mencionado. Por ejemplo, este tendría un punto de inicio y un punto final distinto a todos los demás, pero sin embargo sigue siendo equivalente a los tres que ya eran equivalentes. Y así yo puedo decidir, no nada más en uno de estos puntos que están aquí clave, ¿no? Puedo hacer quizás uno acá y si logro medir adecuadamente, de manera que sea paralelo, pero que también mantenga la misma dirección, por decirlo así, y el sentido, es decir, el ángulo, bien, entonces será equivalente, ¿de acuerdo? Puedo hacer esto una cantidad infinita de veces. Puedo tomar como punto inicial cualquiera. Como hay una cantidad infinita de puntos en el plano R cuadrado, entonces puedo, siempre que mantenga la misma dirección y siempre que mantenga la misma longitud, encontrar un segmento de recta orientado equivalente. Es decir, que encontraría infinito. No puedo terminar. Bien. Así, cada vector, mejor dicho, disculpen, cada segmento de recta orientado que se dé tiene una cantidad infinita de segmentos de recta orientado que son equivalentes a él. Ahora que sabemos que son segmentos de recta orientados equivalentes, podemos definir lo que son las clases de equivalencia con respecto a esos segmentos de recta orientado. La clase de equivalencia de un segmento de recta orientado no es más que un conjunto donde están ubicados todos los segmentos de recta orientados que son equivalentes a ese segmento de recta orientado inicial. Bien, por ejemplo, si el segmento de recta orientado lo denotamos con AB, entonces el conjunto de todos los segmentos de recta orientado que sean equivalentes a AB están en esta misma clase, ¿ok? Es decir, este es el conjunto de todos aquellos segmentos de recta orientado que comparten las mismas componentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si vemos esta gráfica, como habíamos visto antes, ¿quién es la clase de equivalencia del segmento de P1 a P2? Bien, aquí en esta clase estarían, por ejemplo, el mismo P1 a P2 porque él es equivalente al mismo, tiene la misma componente, ¿ok? También tendría que estar el que está en rojo, o sea, de P5 a P6. Bueno, aquí P5, P6. También debe estar el de P17 a P18, ¿ok? P17 a P18. Y así sucesivamente podemos meter en este conjunto todos aquellos segmentos de recta orientados que sean equivalentes a P1, P2. Ahora, fíjate también que exactamente todos los que están aquí también son los que pertenecen a la clase de P5 a P6. ¿Por qué? Porque aquí están todos los que son equivalentes mutuamente, ¿ok? Es decir, que si el índice es cualquiera de ellos, pues al cambiarlo sigue siendo el mismo conjunto. Quiero decir es que si yo busco todos los equivalentes al segmento que va de P5 a P6, estaría el mismo, y también todos los demás que ya habíamos contado en el otro que tiene a uno equivalente. Es decir, que las clases de equivalencia de todo segmento de recta orientado equivalente tienen los mismos elementos dentro. ¿Bien? Entonces, a continuación lo que se hace es definir lo que es un vector, ¿ok? Un vector inicialmente está relacionado con un segmento de recta orientado que lo define, ¿ok?
Entonces, el vector generado por un segmento de recta orientado, digamos AB, no es más que la clase de equivalencia generado por AB. Es decir, que un vector es un conjunto de segmentos de rectas orientados, pero todos esos segmentos de rectas orientados que están dentro de él como conjunto son equivalentes. Bien, recuerda entonces, un vector es un conjunto. Dentro están una cantidad de segmentos de rectas orientados que tienen como propiedad que todos tienen las mismas componentes. Que tengan las mismas componentes, recuerden que no significa que tengan el mismo punto inicial y punto final, ¿de acuerdo? Ok, entonces, el conjunto de todos los vectores es el espacio que se denota en algunos libros como Bn, ¿ok? Bn. O sea que este es un conjunto de conjuntos o de clases de equivalencia de segmentos de rectas orientados equivalentes. ¿De acuerdo? Bien, medio enredado, pero bueno, ahí vamos. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Ahora, este vector es un conjunto, es como si tuvieses un saquito, ¿bien? Es como si tuvieses un saquito. Tienes un saquito y dentro de ese saco tú metes todos los segmentos de rectas orientados que sean equivalentes, ¿ok? Y luego ocurrirá lo siguiente. Si tú quieres representar al vector, ¿ok?, correspondiente, B, digamos, entonces el vector es un conjunto, no tiene una representación gráfica realmente, ¿ok?, en su espacio Bn, ¿de acuerdo? Para representarlo, lo que vamos a hacer es tomar un elemento que esté aquí, que es un segmento, lo sacamos y lo representamos, pero en Rn, ¿ok? En Rn, en este caso puede ser R2 como estamos acá, ¿de acuerdo? De nuevo, tú tienes un vector es un conjunto de segmentos de recta orientada, es como decir este saquito de elementos, hay infinitos elementos acá. Si tú quieres representar este vector, la representación se hace en Rn, no en Bn, ¿de acuerdo? Y ahora, esta representación es cualquiera de los segmentos que están aquí, es decir, tú puedes utilizar el que tú quieras, puedes tener la libertad de elegir el que tú quieras. Ahora, ¿cuáles elegiría? Pues depende de lo que vayas a hacer, y esa es la naturaleza de la importancia de estas definiciones, ¿bien? Cuando tú entiendes que un vector es un conjunto donde tienes varios segmentos de rectas orientados que lo representan, entonces ya tú puedes olvidarte de que la definición de el vector es un conjunto y más bien pasas a entender como si fuese incluso un segmento de recta. Pero la finalidad es que tú puedas utilizar la representación que mejor te convenga, ¿de acuerdo? Además, todas las características asociadas al segmento de recta orientado lo hereda lo que es el vector. Es decir, cuando querramos, por ejemplo, calcular lo que son las componentes del vector, esas componentes serán las mismas componentes de cualquiera de los segmentos de recta orientados que esté dentro. Si quiero calcular la norma, pues basta calcularle la norma a cualquiera de los segmentos de recta orientado que esté adentro. Igualmente la orientación y entre otras cosas. Es por eso que cuando se define en algunos otros libros lo que es un vector, no se pasa por toda esta definición, sino que se dice que de una vez un vector es un segmento de recta orientado. Pero la idea de crear esta definición es lo siguiente: entender que un vector realmente es un conjunto, ¿bien? Y la necesidad de crear esto es que la representación de ese vector es cualquier segmento de recta que tú desees, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si lo considero con este y este que son equivalentes, yo puedo elegir cualquiera de los tres para representar el vector correspondiente, ¿de acuerdo? Pero la dificultad cuando trabajamos con segmento de recta orientado es que el segmento de recta orientado está anclado a su punto inicial y final. Es decir, este segmento de recta orientado yo no lo puedo mover. No hay otra representación más que esta, ¿de acuerdo? Pero si voy a representar el vector que genera este mismo segmento de recta orientado, yo puedo representarlo ya con este mismo segmento de recta orientado o utilizar otro que sea equivalente, ¿ok? Eso me permite ubicar este punto inicial donde yo quiera y trazar el mismo segmento de recta orientado, es decir, que cumpla las mismas condiciones de longitud y componentes, ¿de acuerdo? Bien.
vamos a hacer un breve repaso de lo que vamos a encontrar más adelante y para qué nos van a servir los vectores, esta definición de vector que acabo de decir. Y también voy a resaltar un poco por qué esta definición, tal como lo hice anteriormente, pero para que quede un poco más asentado en el conocimiento que se está impartiendo. Por ejemplo, lo que queremos con las clases de vectores inicialmente es definir lo que son las rectas y planos. Una recta, pues ya sabemos representarla en el plano cartesiano, pero en R3 es un poco más complicada. Bien, en su definición veremos que ella se define a través de un punto que pertenece a ella, digamos este P que está acá, ¿ok? Y también de un vector que vamos a llamar vector director. El vector que vamos a llamar vector director es este que está aquí, ¿ok? Y dependiendo de ese punto, de ese vector director, entonces podemos encontrar unas ciertas fórmulas que lo definen. Ahora, fíjate en esto. Si yo quisiera ver hacia dónde va la recta, ¿bien? O es decir, cómo trazar esta recta. En comparación tenemos, este es el vector director, pero también está representado aquí, es el mismo. Este B que está aquí es el mismo B que está aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es más fácil de seguir a la hora de trazar ese segmento de recta orientado? Aquí tendríamos que verlo y tratar de trazar una paralela, ¿de acuerdo? Para que sea la recta. Pero sin embargo, si conocemos el punto inicial y sabemos cuál es su longitud, nosotros podemos pasar esta longitud, ¿bien? Y ayudarnos. Y luego, sobre este mismo vector, nosotros podemos pasar la recta. Recuerda, esto es un segmento de recta orientado, pero ahora como lo puedo representar donde yo quiera, es la representación de un vector. Y por eso es que lo llamamos vector, ¿de acuerdo? Entonces, como venía diciendo, yo puedo utilizar este o este para orientar mi recta. Ya yo sé que debe pasar por este punto, ¿ok? O por este punto. Yo sé que debe pasar por este punto. Entonces, pero no basta. Si yo no tuviese este punto de acá, sino que tengo nada más este punto, ¿cómo yo sé por dónde cómo va a pasar la recta? Hay infinitas rectas que pueden pasar por allí. Lo que me va a decir cómo va a ser es el vector que señala cuál es la dirección que debe tomar la recta, ¿ok? Esa recta debe ser paralela al vector. Aquí podemos verla paralela, pero sin embargo, si trazamos el vector, es más fácil trazar la recta sobre ese vector y así hacer pues la recta debidamente. Bien, por ejemplo, sería más fácil en ese sentido. Ahora, cuando definimos planos también está definido a través de un punto que pertenece al plano, ¿ok? Y también un vector que llamamos normal al plano, que debe formar un ángulo de 90 grados. Bien, aquí también la dirección del vector es importante. Yo puedo comenzar con un punto sobre el plano, ¿ok? O yo puedo definir un vector más separado del plano y también dibujar el plano como sea que se logre hacer, ¿de acuerdo? Pero obviamente es más sencillo hacerlo si colocamos el vector cuyo punto inicial comienza en el plano. Bien, eso por habilidades, digamos, para dibujar, ¿de acuerdo? Es más sencillo hacerlo de esta forma. También visualmente es más sencillo para nosotros, ¿ok? Por ejemplo, seguimos, más adelante también vamos a representar curvas en el espacio, ¿ok? Estas curvas pueden ser generadas por funciones que al mismo tiempo tienen un comportamiento vectorial, ¿ok? Para poder saber sus propiedades es necesario también conocer lo que son los vectores y sus propiedades. Más aún, si conocemos esa curva, también podemos definir las rectas tangentes en esas curvas a través de las definiciones anteriores y otras definiciones que veremos más adelante al definir un vector llamado el vector tangente. Ese vector tangente nos definirá o nos ayudará a trazar la recta tangente en un punto a la curva dada C, ¿ok? Fíjate que más fácil es pasar la recta por acá, siendo que ya está el vector ubicado aquí, a que ubiquemos el vector desde el origen, por ejemplo. Bien, sería un poco más complicado trazar la recta buscando esto y buscando que sea paralela. Aquí tendríamos que buscar que sea paralela. Pero si utilizamos este vector, pues lo pasamos directamente por encima del vector y logramos obtener la forma que queremos de la figura que queramos graficar. Ok. Hay otros ciertos aspectos sobre las curvas. Bien, cuando estamos en una curva en 3 dimensiones como una trayectoria, pues hay ciertas cosas que queremos
investigar, por ejemplo, hacia dónde está la parte más cóncava o hacia dónde se cierra la curva, por decirlo de esa forma, cuál es la trayectoria tangente a esa trayectoria dada en C, ¿ok? O cuál es el plano que contiene a esa curva totalmente en una vecindad del punto que estamos estudiando. Y todo eso se hace a través de funciones que son vectoriales, ¿ok? Por ejemplo, veremos que podemos encontrar un vector llamado tangente unitario, que es un vector normal, que es un vector normalizado, quise decir, es decir, de módulo 1, ¿bien? Que nos permite hallar la recta tangente, ¿bien? El camino tangente en un punto a la curva. Mientras que que es el normal, pues nos apunta hacia la parte cóncava, o sea, la parte donde se cierra la curva. Mientras que el binormal, que será el producto cruz del tangente unitario y el normal unitario, pues entonces será el vector normal del plano que contiene la curva en un punto, ¿ok? En una vecindad de ese punto, por ejemplo. Más adelante también definiremos lo que son funciones de varias variables, ¿ok? Esto nos genera superficies en 3 dimensiones, ¿ok? Y estudiaremos lo llamadas derivadas direccionales. En el caso de matemática 1, pues la derivada pues es una pendiente y tiene una sola variación porque el movimiento en las X solamente se basa en un movimiento lateral. Pero en 3 dimensiones, la variable independiente es una variable que tiene, digamos, 2 coordenadas, bien, X y Y, como lo podemos ver acá, ¿ok? La variable es un punto, realmente, bien. Entonces, como tiene que haber variación entre la X y la Y, pues esa variación puede ser en muchas direcciones, dependiendo de hacia dónde vaya la X y dónde vaya la Y. Para denotar hacia dónde vamos a seguir esa variación, pues entonces lo que se hace es seguir la dirección de un vector que es unitario y nos dice hacia dónde vamos a calcular esa derivada. Esa derivada, al igual que en matemática o en cálculo 1, pues lo que nos dará será justamente la pendiente de la recta tangente, pero en la curva que se forma con la intersección con el plano que sigue la misma dirección que ese vector director. Bien, ese vector director de la derivada direccional, digamos. Ok. Nos servirá también esto como antes para definir ciertas otras funciones más complicadas que también siguen reglas parecidas a las vectoriales, como por ejemplo para definir el plano de una superficie, ¿okay? Donde utilizaremos un vector llamado vector gradiente, ¿okay? Y digamos de una manera más complicada, pues veremos lo que llamamos unos campos vectoriales. Los campos vectoriales ya es algo más complicado, ¿no? Porque lo que genera es una cantidad de vectores, una cantidad infinita de vectores donde podemos ver el comportamiento de ciertos comportamientos físicos, ¿okay? De ciertos campos. En general podemos hacerlo en 2 o en 3 dimensiones, pero bueno, el trato para estas funciones que cada vez se complican un poco más es con base al entendimiento de lo que estamos estudiando, que son vectores.